No hay ninguna posibilidad de que ocurra financiamiento del terrorismo o financiamiento ilícito sin que el gobierno lo sepa. Quiero decir, las capacidades de inteligencia de Turquía y sus capacidades para monitorear finanzas ilícitas no son rudimentarias. Definitivamente tienen la capacidad, así que yo diría que definitivamente es con el visto bueno del gobierno turco. He visto un estudio que identifica aproximadamente 30 organizaciones benéficas de propiedad turca operando en todo Israel. Correcto. Y estas 30 que he visto, solo estas 30 todas tienen vínculos con la financiación ilícita del terrorismo. Ah, Turquía es el mayor nodo de financiamiento para las operaciones de Hamas dentro de Gaza en el mundo. Hoy me acompaña el Dr. Sinan Sidi, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias y director del programa de Turquía de la FDD. Sinan ha pasado más de 2 décadas estudiando la política interna y la política exterior de Turquía. También es profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional en la Universidad del Cuerpo de Marines y da clases en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Y esta conversación ocurre en un momento extraordinario. Israel y Turquía ahora se están enfrentando por Siria. Ankara mantiene lazos profundos con Hamas. Turquía ha entrado en una nueva alianza de defensa con Arabia Saudita y Pakistán. Y el presidente Erdogan está expandiendo la influencia militar, política y económica de Turquía en toda la región. Así que hoy quiero entender hacia dónde se dirige esta confrontación y plantear una pregunta mucho más amplia. ¿Está Erdogan transformando a Turquía de ser un aliado complicado de la OTAN en el próximo gran adversario estratégico de Israel? Sinan, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Este es un momento realmente extraordinario. De verdad. Sinan, recientemente dijiste que Israel y Turquía están muy cerca de una escalada significativa después del ataque de Israel a la base aérea de Abu al-Dagur en Siria. ¿Es esto exactamente de lo que advertías? Creo que es uno de esos puntos que me ayuda a poner esa perspectiva sobre la mesa. Acabo de ver esta mañana que el vocero del gobierno israelí o el vocero del primer ministro israelí publicó un video oficial analizando este ataque a la base aérea en el noroeste de Siria, cerca de Alepo. Y hasta donde sé, esta es la primera vez que el Estado de Israel se refiere a Turquía como un Estado enemigo. Y eso es un desarrollo bastante significativo. No es solo, ya sabes, la gente podría asumir, sí, pero quiero decir, ya sabes, el gobierno de Netanyahu en Israel considera a Turquía un enemigo. Eso puede ser, en cierto modo, en el lenguaje coloquial, pero como declaración oficial, eso es algo a lo que Israel realmente se ha resistido mucho. En. Usar ese término para definir a Turquía, porque Turquía es un aliado importante y de peso de Estados Unidos en la OTAN. Y ciertamente, diría yo, el país que más contribuye a la OTAN fuera de Estados Unidos. E Israel ha evitado básicamente catalogar a Turquía como un Estado enemigo. Pero en este punto, creo que ya no se están conteniendo simplemente porque los turcos bajo Erdogan no están deteniendo este proceso de escalada. Hemos visto este tipo de ida y vuelta. He visto en las redes sociales y en la prensa convencional, tanto en la televisión como en lo digital, que dicen que los israelíes están escalando y que los israelíes quieren debilitar a Siria, quieren pisotear toda la región, realmente están aumentando las tensiones contra Turquía. Creo que eso es un error, ¿verdad? Y realmente creo que la gente debería dar un paso atrás y dejar de lado lo que yo llamaría su síndrome de obsesión con Israel por un momento y simplemente decir, echen un vistazo al caso de Turquía. Correcto. Las actividades de Turquía y sus maniobras escalatorias contra Israel no son nuevos. No comenzaron ayer, no comenzaron la semana pasada, ni el año pasado, ni justo después del 7 de octubre. Comenzó en 2008. Erdogan desde 2008 sistemáticamente ha hecho todo para aislar, socavar y deslegitimar a Israel en la mente de los turcos. Y esto no es una coincidencia, no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Pero este ha sido un sueño de larga data para él, que se remonta a sus primeros días como político, cuando fue formado en el movimiento islamista político de Turquía. Simplemente no tiene interés en mantener lazos sólidos o siquiera cordiales con los israelíes. Lo que tiene en mente es una forma de socavar, aislar y, en mi opinión, ver una destrucción significativa del Estado de Israel. De modo que pueda dominar una cantidad significativa de territorio político o geoestratégico en la región. Ahora, Israel dice que Siria se estaba preparando para permitir una presencia militar turca significativa en Abu al-Dahur.
Turquía y Siria obviamente disputan esa versión, pero ¿qué crees que realmente planeaba hacer Turquía allí? ¿Y cómo está usando Turquía a Siria para sus propios fines? Sí, esa es una gran pregunta. De hecho, todavía no lo sabemos porque no hemos tenido ninguna declaración oficial sobre lo que específicamente los turcos pretendían hacer con esa base aérea. ¿Estaban buscando poner aviones de combate turcos allí como habían propuesto hacer? En otra base aérea que los israelíes bombardearon en 2025 que estaba en el centro de Siria o cerca del centro de Siria, las bases aéreas de Palmira y T4, donde los turcos estaban pensando en posicionar cazas F-16, lo cual los israelíes básicamente dijeron que no les convenía. Pero en este caso, en realidad no sabemos qué iban a posicionar. Y mi sospecha es, aunque no tengo pruebas contundentes de esto, pero mi hipótesis es que fuera lo que fuera que los turcos iban a poner ahí, ya sea equipo militar sensible, que es lo que informó Axios, ya sea capacidades de inteligencia o municiones considerables, no sé qué era. Mi especulación es que fue lo suficientemente perturbador para los israelíes y lo suficientemente vergonzoso para los turcos como para no divulgarlo, porque los turcos no querrían que se ventilara su ropa sucia y decir, esto es lo que los turcos estaban proponiendo y estaban dispuestos a desplegar ahí. Y los israelíes no van a revelar fuentes y métodos sobre lo que destruyeron y por qué lo destruyeron, y esencialmente simplemente lo dejamos así y nos quedamos con suposiciones. Pero yo subrayaría esto. Pero los israelíes y los sirios llegaron a un acuerdo y entendimiento de que el gobierno sirio no permitiría ninguna acumulación militar dentro de Siria, lo cual iba a ser percibido como una amenaza militar para Siria. Advirtieron a los sirios diciendo, por favor, no permitan que los turcos instalen lo que sea que estén proponiendo poner en esta base, pero obviamente no escucharon. Y en este punto, los israelíes simplemente dicen, bueno, miren, teníamos un acuerdo. Hemos comunicado esto al gobierno sirio. Intentamos comunicárselo al gobierno turco. De todos modos, todos siguieron adelante. Y por eso lo que nos queda es básicamente tomar medidas porque no están escuchando. Y simplemente no vamos a tolerar una acumulación significativa de capacidad militar dentro de Siria que podría ser utilizada contra nosotros en el futuro. Y esa es la posición israelí. Y los turcos no quieren escucharlo. Entonces, como dijiste, Israel estableció una línea roja muy clara. ¿Crees que Erdogan estaba tratando de poner a prueba a Israel para ver si realmente harían cumplir esa línea roja? Sí, posiblemente. Quiero decir, mira, los turcos, ya sabes, están ahora mismo en esta especie de ofensiva mediática y narrativa. Y aquí es donde el lado israelí realmente, desafortunadamente, está a la defensiva. Están teniendo problemas para contrarrestar esta narrativa que los turcos están difundiendo. Mira, lo que dice la narrativa turca es, mira, el gobierno de Netanyahu bombardeó esta pista de aterrizaje en un intento de escalar las tensiones con Turquía simplemente porque Netanyahu está buscando la reelección en octubre y necesita algo para básicamente sembrar miedo y asustar a los israelíes en casa para decir, mira, hay un gran y malvado hombre del saco, y por eso lo hizo. Y la otra razón que ellos citan es que los israelíes no están interesados en tener vecinos estatales estables y fuertes a su alrededor. Quieren tener entidades estatales más débiles y desmembradas para que Israel pueda dominar la región. Tampoco creo que eso sea cierto. Pero la mayor mentira que, quiero decir, el principal argumento al que parecen haberse aferrado los turcos y que lamentablemente está resonando con el público, es decir, sin importar lo que piense nadie, el gobierno turco y el ejército turco han sido invitados a Siria para llevar a cabo entrenamiento, asistencia y esfuerzos de reconstrucción del ejército sirio, mientras que los israelíes no lo han sido. Bien, eso resulta ser cierto sobre el papel. Eso es fundamentalmente cierto. Quiero decir, los sirios están incómodos con la presencia militar israelí dentro de sus fronteras. Yo diría dos cosas. Una es que los sirios no están precisamente muy entusiasmados con que el ejército turco haga lo que quiera y tenga una influencia indebida dentro de Siria. Sabemos esto porque los canales y personalidades sirias en redes sociales están muy activas diciendo, ya sabes, tenemos esta asociación con los turcos, pero todo lo que parecen estar haciendo es meternos en problemas con los israelíes, lo que termina en algún tipo de ataque militar contra nuestro territorio. Y necesitamos limitar la influencia turca dentro de Siria. Existe esa narrativa. Esa ha sido la segunda más importante. Ahí es donde yo señalo la hipocresía turca. Bueno, los turcos no esperaron el permiso del gobierno sirio durante la guerra civil para invadir militarmente el país 3 veces en 3 grandes ofensivas militares dentro de Siria, citando preocupaciones por el terrorismo provenientes de allí. Y ciertamente no pidieron permiso al entonces gobierno sirio bajo Assad para buscar ocupar partes significativas del noroeste de Siria, lo cual siguen haciendo. Así que la narrativa, me parece, es que si los turcos dicen, bueno, tengo preocupaciones de seguridad nacional, entonces pueden entrar a Siria cuando y como lo consideren conveniente.
pero los israelíes nunca pueden hacer eso. Eso simplemente no me parece razonable. Supongamos que el próximo ataque israelí mata a soldados turcos. ¿Qué hace Erdogan? ¿Podría permitirse políticamente absorber bajas militares turcas causadas por Israel sin tomar represalias? Sí, mira, aquí es donde se vuelve realmente problemático. Creo que desde el ataque a esa base aérea hace unos días, no he escuchado a Erdogan decir nada significativo. O sea, y creo que él va a pronunciarse. Y cuando lo haga va a ser duro y, ya sabes, una especie de diatriba verbal. Si hay un intercambio más acalorado o, ya sabes, intercambios de este tipo como lo que acabamos de ver en la base aérea, pero en cambio, como sugieres, tenemos bajas turcas, entonces creo que se acabaron los miramientos. ¿Sabes, Erdogan, ya sea que quiera hacerlo o no, involucrarse en una escalada militar, en un conflicto armado con los israelíes, estará bajo una tremenda presión pública en este momento para actuar militarmente contra Israel? Pero ese es un punto de presión que él mismo ha creado. Correcto. ¿Sabes? También diría, ¿sabes? Cuando la gente dice, bueno, los israelíes han sido igual de provocadores en su retórica acalorada contra Turquía como los turcos, yo pensaba, en este punto yo digo, bueno, está bien, esa es una opinión que tienes, pero por favor entiende esto. ¿Sabes? Los israelíes desde el 7 de octubre se han esforzado mucho por entender cómo un hombre como Erdogan nunca puede hacerse responsable de su retórica tan vil. Eso también es antioccidental, no solo anti-israelí o antisemita, sino que también ha sido consistentemente antioccidental por más de una década, ¿verdad? Y él ha estado impulsando una narrativa que pide la destrucción de Israel. Él ha pedido esencialmente que los países musulmanes se levanten para, ya sabes, acabar con Israel. Y quiere encabezar, yo diría, una especie de causa mesiánica para realmente respaldar el sueño yihadista de eliminar al Estado de Israel. Y él se ha referido a los israelíes como genocidas. Ha calificado al gobierno israelí de corte nazi, ¿verdad? Y los israelíes, en cada uno de estos intercambios, han sido notablemente mesurados. Y eso es solo la parte retórica. También está Turquía, que ha sido el mayor benefactor de Hamas fuera de Gaza desde el debilitamiento de Irán, pero especialmente desde el 7 de octubre, ¿verdad? Tenemos, ya sabes, a Hamas institucionalizado dentro de Turquía, tienen protección del gobierno, tienen ciudadanía y ocupan puestos de liderazgo, tienen la mayor parte y la mayor tajada del financiamiento que llega a las cuentas operativas de Hamas, originado en Turquía y enviado a Hamas en Gaza. Este no es un actor benigno, ¿verdad? Erdogan ha construido este tipo de opinión pública dentro de Turquía, presentando a Israel como una especie de entidad demoníaca, y ha gastado e invertido una cantidad considerable de tiempo y energía en asegurarse de que si alguien, ya sabes, si hay un enfrentamiento en el que turcos sean asesinados, lo cual yo diría que él escalaría, entonces habrá una inmensa presión pública en Turquía para atacar a Israel en respuesta. Ahora mucha gente asume que la confrontación de Erdogan con Israel es principalmente por Gaza. Mencionaste que se remonta a 2008 o 2009. Si el conflicto en Gaza desapareciera mañana, por ejemplo, ¿cambiaría la actitud de Erdogan hacia Israel o solo está usando Gaza como excusa? Yo diría que es lo segundo. O sea, Erdogan básicamente busca expandir la influencia geopolítica de Turquía como una potencia principal. Si escuchas a Erdogan en cualquiera de sus discursos públicos en los últimos 2 años, lo que usa son términos como, ya sabes, posicionar a Turquía como, entre comillas, un actor global. No se anda con rodeos. En realidad no está fingiendo ni, ya sabes, simplemente diciendo palabras al azar. Lo que la gente tiene que darse cuenta es que desde 2022 Erdogan se ha enfocado significativamente en reparar los lazos con el mundo árabe, que pasó una década básicamente destruyendo. Eso incluye a los egipcios, los sauditas, los cataríes, ahora los libios, ¿verdad? Y ha dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a reconstruir esos lazos. Y acabamos de ver la firma del Pacto Meca, que es una alianza de seguridad, destinada a ser una alianza de seguridad entre las tres principales potencias musulmanas con capacidades económicas y militares. Desde el inicio de la guerra con Irán, ya sabes, independientemente de si el régimen en Irán es derrocado o si existe en una forma debilitada, Erdogan básicamente ha dicho que este es nuestro momento para asumir el papel de potencia geoestratégica en la región. Y eso tiene que ser a expensas de Israel. Y lo que estamos viendo es que si el régimen en Teherán se debilita al grado en que está ahora, Turquía sigue apoyando a Hamas. Estamos recibiendo informes de que los turcos están interesados y podrían estar apoyando a Hezbollah en Líbano, porque esos son grupos proxy que en teoría pertenecen a Irán,
pero que ahora son entidades que Turquía está respaldando de manera significativa. Correcto. El hecho es que, si sabes, si la guerra termina mañana, Erdogan no se va a ir a ningún lado. Él se dedica a proyectar el poder turco a escala global. Yo diría una cosa, la gente no debería ver las actividades de Turquía como si Turquía estuviera obsesionada con Israel o con el Medio Oriente. Este es un proyecto global y regional en el que él está involucrado. Estamos comenzando a trabajar para analizar la huella militar, educativa, comercial y económica de Turquía en el continente africano. Turquía tiene misiones diplomáticas en más de 40 países en África. Tiene contratistas militares privados que brindan entrenamiento y asistencia militar a entidades militares importantes en el Sahel. Les están vendiendo armas y drones. La otra cosa que están haciendo es que han gastado, en un caso, con una sola fundación privada, solo una, $1.000 millones, lo que ha resultado en la apertura de más de 160 escuelas en diferentes estados, con 8.000 maestros, entre comillas. Y si preguntas para qué está destinado eso es una operación de adoctrinamiento en todo el continente africano que siembra antisemitismo, antioccidentalismo y está pensada como una inversión que perdure más allá de cualquier gobierno en esos estados africanos. Turquía ha estado en África durante los últimos 11 años, desde 2011. El aumento militar de Turquía en este momento está fabricando más buques de guerra en sus astilleros que Estados Unidos y Europa juntos. En este momento hay 60 buques de guerra, la mayoría destinados a la Armada turca, que están en construcción, incluyendo un portaaviones. Así que solo advertiría a los espectadores y oyentes que lo que está ocurriendo no es solo un problema centrado en Medio Oriente. Y lo que separa a Turquía de cualquier otra potencia, o principalmente de la amenaza iraní en la que nos hemos enfocado y obsesionado, es algo que dice mi colega aquí en la FDD. Turquía no es un estado fallido, ¿verdad? No es una economía desastrosa, ni una entidad política en ruinas como Irán. E Irán ya es bastante preocupante. Estás viendo una economía de 1.7 billones de dólares, que es aproximadamente el doble del tamaño de la de Israel. Tiene un ejército de clase mundial encargado de perseguir ambiciones globales. Tiene membresía en la OTAN, cuenta con el respaldo del gobierno de Trump y tiene un respaldo y apoyo significativos de la Unión Europea. Este es un gran problema que Occidente no está preparado para entender ni, esencialmente, para posicionarse en contra, porque todos estamos dormidos al volante. Ahora, mencionaste que hay redes vinculadas a Hamas operando desde Turquía. ¿Podrían redes tan extensas operar dentro de Turquía sin que la inteligencia turca lo sepa? Y si lo saben, ¿no pueden cerrarlas o no quieren cerrarlas? Dos preguntas. Excelentes preguntas. No hay ninguna posibilidad de que en Turquía ocurra financiamiento terrorista o financiamiento ilícito sin el conocimiento del gobierno. Quiero decir, las capacidades de inteligencia de Turquía, sus capacidades para monitorear finanzas y finanzas ilícitas no son rudimentarias, realmente tienen la capacidad. Así que yo diría que definitivamente es con el visto bueno del gobierno turco. En este momento es justo decir que hay aproximadamente. He visto un estudio que identifica aproximadamente 30 organizaciones benéficas de propiedad turca operando en Israel en todo el país. Correcto. Y estas 30 que he visto, solo estas 30, todas tienen vínculos con la financiación ilícita del terrorismo. Ah, y estas operaciones de financiamiento incluyen y tienen vínculos con bancos turcos, tanto públicos como privados. Pero también tienen relaciones de corresponsalía bancaria con entidades en Estados Unidos. Esto es algo que nos causa mucha curiosidad y mucha preocupación y esperamos contactar a los responsables de la toma de decisiones, tanto en el Departamento del Tesoro como en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para básicamente lograr cerrar al menos el extremo de la entidad estadounidense en la relación de corresponsalía bancaria. Estos son problemas graves, y Turquía ha sido un facilitador importante del financiamiento de Hamas durante los últimos 15 años, yo diría, sin restricciones ni obstáculos. Y probablemente es razonable suponer, basándonos en nuestro trabajo, que Turquía es el mayor nodo de financiamiento para las operaciones de Hamas dentro de Gaza en el mundo. Es el principal conducto por el cual las contribuciones mundiales a las cuentas operativas de Hamas llegan en un entorno permisivo a través del sistema financiero de Turquía. Hablando de la inteligencia turca, sabemos que recientemente hubo un complot para asesinar al presidente Trump en Turquía. Israel advirtió a Estados Unidos. ¿Habría sido posible que la inteligencia turca no supiera sobre ese complot también? ¿Cuál es tu opinión personal al respecto?
Sí, quiero decir, iba a decir que sería una opinión personal, sería pura especulación de mi parte. Yo pensaría que los turcos no tienen ningún interés en tener a un estadounidense, un presidente asesinado en su territorio. Y vimos esos reportes de cómo, ya sabes, el presidente básicamente pudo cambiar de avión, etcétera, etcétera. Mi suposición es, y mi presentimiento es, y estoy un 80% seguro, 90% seguro de esto, que la inteligencia turca compartiría cualquier cosa así con sus contrapartes estadounidenses, porque el asesinato de un estadounidense presidente en su territorio, si los turcos lo supieran, presentaría desafíos significativos, tanto políticos como diplomáticos, para Turquía en el futuro. Y tenemos que recordar que los turcos tienen una muy buena relación con la administración de Trump. Erdogan y Trump son muy cercanos y tienen una relación muy estrecha. Como sabemos, Trump se refiere a él como mi amigo. Así que todavía, ya sabes, estoy bastante seguro de que los turcos no se guardarían nada al compartir inteligencia. Y creo que he visto algunos informes que sugieren que estaban al tanto de esto y lo compartieron con sus homólogos estadounidenses. Bien, ahora, funcionarios de seguridad israelíes han alegado que los operativos de Hamas en Turquía han ayudado directamente a la actividad en Cisjordania. ¿Ha pasado Turquía de ser, ya sabes, un santuario político a ser un santuario operativo? ¿Podrían las personas que están en Estambul realmente estar ayudando a reclutar operativos, mover fondos y orquestar ataques directos contra israelíes en Israel? Pero esto ha estado ocurriendo durante años. Esto no es nuevo. Y la inteligencia israelí ha sido muy franca y muy abierta con esta información que va saliendo poco a poco. Como cada vez que vemos que se frustra un complot terrorista dentro de Israel o que se pretende desatar en Cisjordania, ¿verdad? Y cuando detallan hasta qué punto estas operaciones que frustraron se originaron en Turquía, tenían respaldo financiero turco, que algunos de los operativos fueron reclutados en Turquía. Y porque Turquía, además tiene dos bases operativas dentro de Turquía. Una es un abrazo de recaudación de fondos, es decir, ese es el grupo, la oficina, que esencialmente desvía y canaliza el financiamiento internacional que Hamas recibe hacia las cuentas operativas de Gaza, básicamente lavando este dinero. Pero la otra oficina comúnmente se conoce como el Grupo de Cisjordania. Y muchas de las personas que dirigen esa oficina son algunos de los peores responsables de actividades terroristas contra Israel, quienes fueron condenados y encarcelados, pero formaron parte de una operación de intercambio de prisioneros en 2011 por el intercambio de prisioneros de Gilad Shalit. Alrededor de 1.000 operativos de Hamas serían enviados a Turquía, y este era el tipo de columna vertebral de las entidades de Hamas más peligrosas y comprometidas operativamente. Algunos, y todavía estamos especulando, que algunos de los autores intelectuales de los ataques del 7 de octubre en realidad estaban ubicados y residiendo en Turquía mientras planeaban este evento. Entonces, hemos documentado mediante análisis cada vez que esto sucede, ya sabes, FDD ha publicado constantemente diciendo, aquí hay otro complot terrorista que los israelíes han desbaratado. Y ya sabes, para los que dudan de esto, porque hay muchos escépticos al respecto, cuando ya sea el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna o el Mossad realmente, ya sabes, divulgan información. Normalmente me sorprendo gratamente, porque la información que divulgan suele identificar personalidades, nombres y el grado en que estuvieron involucrados en reclutar terroristas y en el envío de armas. Y los detalles reales de algunos de los planes que esperaban llevar a cabo, los cuales habrían resultado en bajas significativas dentro de Israel. Así que, sabes, solo quiero enfatizar esto. No son cosas recientes. Los turcos han estado haciendo esto durante años. Y me sorprende que las potencias europeas, o ya sabes, Estados Unidos, que también designa a Hamas como una entidad terrorista, no hayan sido más contundentes con su homólogo turco o su aliado solo sobre el papel para que tomen más acciones en contra de esto. Esto es, ya sabes, inconcebible. Ahora, has descrito a Turquía como una base operativa para la red más amplia de la hermandad musulmana. Erdogan utiliza a las organizaciones de la hermandad musulmana como un instrumento del poder e influencia turcos en otros países. Sí, esa es una gran pregunta. Creo que, mira, el mayor núcleo de apoyo de la hermandad musulmana que Erdogan tiene dentro de Turquía es para Hamas, la rama palestina de la hermandad musulmana, ¿verdad? Pero históricamente, Turquía brindó una cantidad significativa de apoyo político a la rama egipcia de la hermandad musulmana, que estaba afiliada a Mohamed Morsi. Volviendo a esos primeros años en 2012, 2013, ya sabes, Erdogan dio su, ya sabes, su equipo de campaña electoral. Él literalmente prestó ese equipo a la campaña de Morsi para que Morsi fuera elegido en Egipto. Y después, obviamente, el gobierno de Sisi derrocó al gobierno de Morsi.
Turquía voluntariamente recibió, ya sabes, a miles de operadores de Morsi y operadores de la Hermandad Musulmana y los alojó y domiciliaron en Turquía. A los canales de televisión de la Hermandad Musulmana y otros medios de difusión se les permitió establecerse en Turquía. Pero ya sabes, todo esto es parte integral del movimiento del Islam político al que pertenece Erdogan en Turquía, de alguna manera admirando a la hermandad musulmana desde los años 70, incluso desde los años 60, correcto, como un instrumento principal. Porque tenemos que recordar que antes de que Erdogan se convirtiera en primer ministro, incluso, ya sabes, cuando era joven, como alcalde de Estambul, incluso antes de eso, los movimientos islamistas de Turquía, que respetaban y admiraban a la hermandad musulmana como una especie de importante entidad islamista regional con aspiraciones de liderazgo, deseaban sacar a Turquía de la Unión Europea como país solicitante. Querían sacar a Turquía de la OTAN. Estos tipos sentían desprecio y, ya sabes, aversión por Occidente. Pero cuando Erdogan se convirtió en primer ministro, yo diría que fingía cierto amor por Occidente y por los principios occidentales de democracia y derechos humanos. Ya sabes, relacionarse con Occidente, lo que realmente le interesaba era ganarse el favor de Occidente. Pero en la práctica, yo diría que seguía apoyando los objetivos de la hermandad musulmana. Y recordamos que durante los levantamientos de la primavera árabe, el gobierno turco apoyó al 100% a cualquier gobierno afiliado a la hermandad musulmana que surgiera después de que algunos dictadores fueran derrocados. Y dicho esto explica por qué la relación de Turquía con Egipto realmente se vino abajo, porque Erdogan literalmente se refirió al gobierno de Sisi como asesinos y básicamente no quiso tratar con ellos. Pero, ya sabes, él simplemente pensó, bueno, voy a pasar esa página porque necesito tener una relación funcional con la hermandad musulmana. Así que, a nivel nominal, los turcos han hecho, ya sabes, una cantidad significativa de trabajo para desmantelar las ramas egipcias de la hermandad musulmana, porque Turquía quiere reparar la relación con los egipcios. Pero por otro lado, Turquía no ha escatimado nada en apoyar algunos de los aspectos más nefastos de las entidades afiliadas a la hermandad musulmana, especialmente a Hamas, porque esa es su principal vía para deslegitimar la supremacía occidental y el orden basado en reglas en Medio Oriente. Ahora, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán han firmado un acuerdo de defensa colectiva que establece que un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos. Si Turquía entra en una confrontación militar con Israel, lo cual dijimos que podría suceder, ¿a qué exactamente se han comprometido Arabia Saudita y Pakistán? Probablemente a nada. O sea, en teoría, hemos visto un artículo, mira, los sauditas y los pakistaníes normalmente ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre el color del cielo. No tengo ninguna fe en la capacidad de los musulmanes del mundo para unirse y organizarse de una manera similar a la OTAN. Nunca he visto esto en la historia, con la breve excepción de, ya sabes, el intento de crear un Estado panárabe en los años 50 con el intento de Nasser con Siria y Egipto. Mira, hay demasiadas diferencias en las preferencias geoestratégicas. Si ves a los sauditas quieren lo mejor de ambos mundos, quieren tenerlo todo, ¿verdad? Quieren mantener una relación fuerte y sólida con la administración Trump, pero en general con Estados Unidos, porque ese es su principal proveedor en materia de adquisiciones de defensa, ya sabes. Mantener la imagen de Arabia Saudita en todo el mundo como una gran potencia árabe. Eso se deriva al 100% de su relación con Estados Unidos. Pero también quieren desarrollar lazos con el mundo musulmán porque piensan que Estados Unidos podría no estar interesado en apoyar sus necesidades de defensa, como vimos en los ataques iraníes contra las principales potencias árabes de la región. Así que los sauditas quieren mantener esa relación. Los pakistaníes básicamente necesitan mantener buenas relaciones con Estados Unidos porque, ya sabes, de nuevo, no son un aliado significativo de Estados Unidos. De hecho, yo no los llamaría un aliado, pero ya sabes, los pakistaníes tienen una gran preocupación con la India. Y dado que la relación de Trump con la India se está debilitando, creo que los pakistaníes sienten que en este momento pueden realmente fortalecer sus lazos con Estados Unidos. Pero lo interesante es, en caso de un conflicto armado importante entre, ya sabes, Israel y Turquía, creo que estas dos potencias podrían querer quedarse fuera de ese conflicto. Sospecho, simplemente porque creo que la razón principal, ya sabes, la gran razón por la que este pacto se formó, más que por defensa, yo diría, fue como un medio para básicamente solidificar sus lazos económicos, comerciales y de intercambio. Esta es otra área de la que, ya sabes, hablé antes en términos de ver el panorama general de las ambiciones globales de Turquía. La mayor ambición de los turcos, sauditas y pakistaníes es crear rutas comerciales, lazos comerciales y líneas energéticas que eviten y reemplacen los canales existentes del estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb.
Y lo que ves es que los turcos ya han firmado, independientemente del Pacto de la Meca, memorandos de entendimiento significativos como revivir y reconstruir el ferrocarril del Hiyaz. Eso permitiría el envío de bienes y servicios presumiblemente chinos, evitando Israel a través de un corredor ferroviario que pasa por Arabia Saudita, Siria, hasta llegar a Turquía y de ahí a Europa. Estamos viendo que los turcos básicamente están construyendo lo que se conoce como un corredor medio, o quieren ver la construcción del corredor medio, que es una ruta comercial que se originaría en Asia Central. Eso también incluiría a Pakistán como un medio para transportar mercancías por tierra, nuevamente desde China, pero presumiblemente a través de corredores terrestres, pasando por Turquía, nuevamente, evitando Rusia e Irán, incluso Israel, obviamente, hasta llegar a Europa. Pero además, estas potencias también están interesadas en las líneas energéticas, el petróleo y el gas natural, que de nuevo evitan y ofrecen alternativas significativas a las propuestas existentes, principalmente, por ejemplo, el corredor IMEC del que Israel forma parte. Así que aquí es donde están, diría yo, consolidando la relación, en lugar de esto sea, ya sabes, un pacto de defensa masivo comparable a la OTAN. No hemos visto nada que indique, ya sabes, si vas a ver alguna normalización de las reglas de enfrentamiento, cooperación militar o intercambio de inteligencia. Nada de eso he visto. Ni siquiera he visto el texto del acuerdo. Pero no es algo que debamos simplemente tirar a la basura y decir que, solo porque tal vez no tenga fuerza defensiva, no significa que sea inofensivo. Estos países tienen ambiciones crecientes. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué parece que el presidente Trump confía tanto en Erdogan? ¿Él malinterpreta las ambiciones de Erdogan o simplemente decide ignorarlas y, ya sabes, elige no enfocarse en las ambiciones de Erdogan? Esa es una gran pregunta. Vi un recorte en la prensa israelí la otra semana que decía, no entiendo a qué se refieren cuando Trump dice que tiene una gran relación y que Erdogan es un gran amigo. Quiero decir, Erdogan no juega golf, no es mujeriego y no bebe. Entonces, ¿cuál es la base de esta relación? Y sabes qué, no tengo ni idea, ¿verdad? Mira, otra forma de preguntar esto es que, ya sabes, cuando la gente está frustrada con la percepción de Turquía por parte de la administración Trump, la cual comparto, y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer básicamente para responsabilizar a Turquía, dado que ya sabes, un estado preocupante? Y yo estaba como, mi respuesta es esta, como, mira, no soy un mago y ya sabes, ya hemos tenido victorias significativas contra las transgresiones de Erdogan y nosotros estamos, y Trump está eligiendo alejarse de ellas. Tomemos el caso de Halkbank. Ahora, para cualquiera que no esté familiarizado con Halkbank, debería estarlo. ¿Por qué? Halkbank es un banco turco, es el segundo prestamista público estatal más grande de Turquía, y en 2019 el gobierno de Estados Unidos descubrió, o podría agregar, con la ayuda del trabajo de FDD, que este es el mayor infractor individual de las sanciones estadounidenses contra Irán. ¿Verdad? Y Halkbank, como prestamista público, estuvo involucrado directamente con el gobierno de Erdogan, así como miembros de su familia y sus homólogos iraníes en canalizar oro turco, y comprando ilícitamente gas y petróleo iraní por un valor de $20.000 millones. Y Halkbank fue procesado en el Distrito Sur de Nueva York, que es el principal tribunal de Estados Unidos. El tribunal federal que procesa la mala conducta de los estados en el mundo, financiamiento ilícito, terrorismo, es el principal foro donde se llevan estos casos, ¿verdad? Y logramos una condena diciendo, sí, que este banco estatal turco, junto con miembros del gobierno turco, incluido Erdogan, estuvieron involucrados en un descarado esquema que resultó en el mayor desfalco a los Estados Unidos. Al Tesoro, según recuerdo, $20.000 millones en petróleo y gas iraní pagados con oro para evadir la supervisión de Estados Unidos. Y desde ese momento, los turcos dedicaron una cantidad considerable de esfuerzos tratando de apelar esa decisión, lo que resultó en un fallo de la Corte Suprema que, como sabes, puso fin a todas las apelaciones. Todo lo que estábamos esperando era la sentencia para Halkbank y la incriminación de funcionarios turcos, incluido Erdogan. Y desafortunadamente, después de septiembre de 2025, Trump dejó todo sin efecto, usó su poder ejecutivo para básicamente dejarlo sin efecto y hacer que esto desapareciera. Sabes, ese día salí a tomar algo. Tú sí, yo estaba así. Lo que estoy diciendo es que ya teníamos victorias, ¿verdad? Pudimos haber hecho que Turquía rindiera cuentas.
Estábamos hablando de multas contra Halkbank por un monto de entre 20 y 40 mil millones de dólares en multas, lo que habría colapsado el banco. Eso habría hecho que miembros del gobierno de Erdogan, incluido Erdogan, rindieran cuentas, ¿verdad? Esto habría tenido repercusiones, habría enviado ondas de choque a través de la economía turca y la incriminación política de Turquía en instituciones como el GAFI, ya sabes, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y mantuvo a Turquía en la lista gris de países que apoyan el terrorismo y el financiamiento ilícito. Elegimos alejarnos de esto. Pero tu pregunta más importante sigue en pie. ¿Por qué Trump está haciendo esto? No tengo idea. En serio, no lo sé, porque compartimos todos nuestros hallazgos relacionados con Hamas, la acumulación militar de Turquía en Siria, la presencia militar de Turquía en el continente africano, la hostilidad de Turquía contra aliados y socios europeos como Grecia y Chipre. Y tratamos de mostrarles el panorama más amplio y decirles que este no es un actor benigno y que esencialmente no estamos viendo que se tomen medidas al respecto. Yo diría que hay personas en la administración de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, que entienden muy bien lo que es Turquía. También diría que hay personas en el aparato de seguridad nacional de la administración de Trump que entienden la amenaza que representa Turquía. ¿Por qué Trump personalmente no entiende y no toma medidas? De nuevo, no lo sé. Tina, muchas gracias por tu tiempo y experiencia. Aprendí mucho de esta conversación y estoy seguro de que nuestra audiencia también lo hará. ¿Cómo puede la gente encontrar tus escritos y todo lo que estás aportando? No, gracias a ti por invitarme. Fácil. Siempre pueden seguirme en X. Es solo mi nombre y apellido TNANCD. Eso es todo. En FDD.org publicamos todo y subimos todos nuestros análisis y siempre pueden suscribirse ahí. Pero sí, yo diría que a través de nuestro sitio web y de todos mis canales de redes sociales siempre son bienvenidos a contactarnos y seguir nuestro trabajo. Gracias por preguntar. Increíble, gracias. Y te deseo todo lo mejor. Gracias. Que tengas un buen día.